No sé, profe, pero no entendí nada de lo que dijiste. Se me cortó todo. Eh, ¿Todavía no te llega ahora? Sí. Ahora sí te escucho bien. Ah, bueno, estaba diciendo que sí. Creo que era la conexión o Ah, algo, ya. porque una compañera dijo que también le pasó a ella. Así que... Sí, ahí veo que Rosana también. ¿Pero está ya solucionado? Sí, sí, ahora se escucha bien ya. Bueno, entonces lo que decía era que cada uno de estos croquis nos está dando una primera imagen de la comunidad suya, de usted. Y la arquitectura no es el edificio, Profe, sale todo recortado. No, por favor, ahora no se te escucha otra vez. Se corta todo. a la pinta. Vamos a ver un poco si no es. Voy a tratar de ver cómo. Sí. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha más? Ahí Sí, sí. profe, pero enseguida se corta otra vez. Tipo, no se entiende. Ay, qué pena. Ahora en un momento voy a cambiar de Wi-Fi a ver si funciona. Ya diferentes croquis que han hecho ustedes y nos está mostrando, vamos a decir, nos está mostrando las primeras realidades de sus comunidades y ahí entre medio Profe, corta todo otra vez. ah, es raro ya. Profe, estigo, porque yo también soy de esa misma empresa y en mi Wi-Fi estos últimos días está andando re mal. Ah, bueno, sí. Y acabamos de cambiar, pero si me dicen que vuelve a cortarse, también es la otra que está fallando. Bueno, A mi profesor también se corta. ah, y bueno, entonces voy a dejar grabado, ¿sí? Voy a dejar grabado. Da igual la clase, pero Estamos grabando, ¿no? Y entonces le queda la clase grabada. Eh, entonces estaba diciendo que eh, los dibujos nos están mostrando ya diferentes comunidades de los estudiantes que están en la carrera de arquitectura y que es muy, muy, muy favorable que ellos nos cuenten de sus comunidades porque van a ser jóvenes que van a poder aportar también los conocimientos que tienen aquí en la carrera en su comunidad. Entonces va a ser un ida y vuelta. Y veo que ya se está percibiendo a la arquitectura como una realidad compleja. Compleja quiere decir que interaccionan diferentes componentes en su realización y a la vez está leído, en el caso de aquí en esta iglesia de la izquierda, desde el octonodo del ingeniero Meyer. Y los otros, creo que Javier Areco, ¿no? No. Profe, después de alzar el video de la clase en la plataforma. Sí, sí, vamos a alzar. Sí, sí.
lo que nos muestra también que este no es un dibujo espontáneo, sino es un dibujo que tiene una teoría. Incluso algunos lo hacen desde Bayardo, 6 coordenadas de la arquitectura, con coordenadas universales y coordenadas particulares o locales, y otro lo hace desde Meyer, digamos, que son el octonodo, las 8 variables. Muy bien. Entonces les felicito por ir mejorando su trabajo, y ojalá que cuando termine nuestro curso podamos tener todos estos dibujos en unas cartulinas, y podamos hacer una exposición de los trabajos. Que puede salir a lo mejor un cuaderno que, con todos los dibujos, con todas las explicaciones de las teorías y la ampliación que puedan hacer, y va a ser ya un aporte que hace en nuestro curso, en nuestra carrera, para que se conozca el aprendizaje que han tenido ustedes en nuestra materia. Entonces, voy a dar primero unas informaciones sobre las clases virtuales. Entre todos ya hay un acuerdo institucional de utilizar la plataforma Moodle para todos los referados. La plataforma Moodle es el aula, digamos, que utilizamos para dar nuestras clases. Se habilita el chat en la plataforma Moodle para las consultas y dudas, el chat. Una cosa importante, quiero decirles, contéstenme si escuchan esto. La asistencia fue liberada. Una resolución de las autoridades de la UNAE. No vamos a tomar asistencia. La asistencia es libre ahora, y es la oportunidad de que ustedes aprovechen para completar todos sus trabajos prácticos y nos hagan llegar lo más pronto posible para ir así ganando tiempo para abordar sus otros trabajos. Cualquier tema o dificultad que pueda surgir, por favor, se comunican conmigo, que haré todo lo posible de atenderla, esa dificultad, en todo lo que esté desde mis posibilidades. Entregar todas las tareas para poder calificar el proceso. Eso ocurre en todas las materias, en todas las asignaturas. Y por ejemplo, estos dibujos, ya estos gráficos, estos croquis, con la aplicación de las coordenadas, ya corresponde para calificar en el capítulo de proceso. Los procesos pueden haber 3 en total, 1 cada mes, es lo mínimo, otros pueden tener más, pero nosotros hacemos 1 cada mes, y con sus 3 procesos ustedes tienen un porcentaje que se suma a la nota que tengan del examen que va a haber el martes próximo. Será el examen parcial el martes 26 del corriente, y tratará, como ya conversamos, unidad 1 del curso, que incluye, pueden tomar nota de esto, los objetivos del curso que trabajamos, aquellos 2 objetivos, el que hace a la técnica y el que hace a la personalidad de ustedes, las características de la ciencia actual, la ciencia nueva que se llama, la ciencia plural, ya no solo una sola ciencia, una sola metodología, sino el pluralismo y el diálogo. La bibliografía básica que en principio hemos comenzado a tomar en cuenta. Cómo comprender la lectura, también hemos hablado. Lo que se lee, cómo se comprende, resaltando, eligiendo palabras claves, haciendo un resumen. Eso es lo que hace que uno comprenda. Porque lo que es tradición que viene desde la escuela secundaria es la memorización, ¿se acuerdan? Y memorizar es apenas un nivel de la comprensión y de la interpretación de una lectura.
Ya aquí en la universidad tenemos que llegar mucho más allá que la simple memoria. La memoria puede ser un dato, pero no el resultado del proceso de construcción de conocimiento. Y ahí hablábamos siempre que habían conocimientos que ya existen, los que están los libros, los que están escritos, los datos ya que están en las plataformas, pero eso es un dato. Eso nosotros usamos como dato que entra en el proceso o ciclo de investigación. Su gráfico, su dibujo, que es un croquis, ya es una construcción de conocimiento que tenía diferentes pasos para llegar hasta ahí. Entonces, no es solo memoria, ¿cierto? Tampoco no es solo fotografía. Algunos tomaron la fotografía como modelo, pero lo que dibujaron ya no era la fotografía. ¿Se dan cuenta? Siempre hay algo que uno construye suyo propio. Y aquí lo que queremos es que ustedes tengan criterios propios, no criterios memorizados. Incluso de mi clase, por favor, ustedes supérenla. Tengan su criterio referido a su medio, a las condiciones. El profesor no es sino alguien que estimula, que alimenta, que brinda oportunidades, pero el que hace la unión de todo eso son ustedes. Y de ahí sacan su criterio propio. El último punto del examen es el proceso de modernización en sus diferentes etapas. ¿Se acuerdan? Las 3 etapas de la modernización. Los autores, o sea, los arquitectos maestros que hemos visto de la arquitectura. Y último tema es la aplicación de todo este conocimiento en el trabajo práctico que está ahí presentado en el croquis. Sobre estos temas, entonces, yo ya he construido preguntas y eso se alza en la plataforma y reciben ustedes en la hoja de examen. Y van eligiendo las respuestas, digamos, eligiendo las respuestas y en resultado final tienen su calificación, que como le dije, es un porcentaje de la otra calificación que ya tienen como proceso. Aquí tenemos otros dibujos. Esta es la devolución del último trabajo. Devolver quiere decir que en este caso el docente les devuelve para sobre eso hacer comentarios y si es posible mejorar, ustedes entonces hacen las mejoras para que el trabajo sea, digamos, cada vez más expresivo. Ahí la palabra es expresivo. Bueno, aquí tenemos 2 trabajos. Esta es la parroquia San Roque de Encarnación desde una vista aérea, ¿no? Interesante el esfuerzo que hizo Ruiz Díaz, la señorita Ruiz Díaz. Yo creo que habrá tenido un helicóptero para mirar de arriba y desde ahí, desde el helicóptero, dibujar. Pero quedó muy, muy interesante. Porque ya es una perspectiva, esto le llaman axonométrica, ¿no? Le dicen ese nombre. Van a saberlo esto con el profesor Cristaldo. Pero está bien logrado, muy bien logrado. Y el otro ya era el que conocíamos de la señorita Rosalba, que ahora le dio más color, le dio más fuerza. Pero fíjense que en estos dibujos y en los otros que estaban en la carátula, les voy a mostrar algo. El aporte ya que ustedes hacen con estos dibujos. Aquí tengo el programa de estudio de nuestra asignatura. Y nuestra asignatura tiene la unidad 1 que se llama Introducción, y ya la hemos dado. La unidad 2, que es la que estamos dando y prácticamente concluyendo. La unidad 3 se llama Ambiente Natural, la naturaleza. Y la unidad 4 se llama Arquitectura y Sociedad. Y ustedes, con los gráficos, atiendan bien, el índice del programa es como si fuera
cada punto aislado del otro. ¿Se dan cuenta? O sea, por un lado están los conceptos, teoría de arquitectura, etcétera, arquitectura y crítica. Otro es ambiente cultural, la ciudad, cómo nace la ciudad, la vida urbana. Otro es ambiente natural, que es el paisaje, el suelo, el agua, el sol, la naturaleza. Y el último es arquitectura y sociedad, o sea, la arquitectura y la cultura, los valores, digamos, el uso que tenemos y que trabajamos la arquitectura y al cual le damos el espacio para que las personas realicen sus actividades. Pero en nuestro croquis ya hay todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, la arquitectura siempre están las obras, pero está también todo lo que le rodea, el contexto que se llama. Quizás no vemos mucho todavía en los dibujos personas, ¿no? Que sería el gran destinatario de nuestro trabajo. Creo que en uno de los dibujos unas fotografías mostraban, muy lindas, creo que de la parroquia, con fieles enfrente de la parroquia. Entonces, los gráficos están un poco solos, es decir, faltaría las personas, pero está mostrando ahí, digamos, el ambiente natural, el ambiente de arquitectura y sociedad, que son los usos. Bueno, uno es un colegio, el otro es una parroquia, el otro es una casa familiar. Entonces, esos usos son nuestra unidad 4. Uso físico, uso social, uso psicológico y uso y tecnología. Tecnología siempre es firmitas, o sea, cómo yo construyo la arquitectura, la construcción. Y aquí todo, en estos dibujos, tenemos todo. Entonces, no se olviden nunca, la arquitectura es un complejo que, como una red de telaraña, articula todos los otros elementos. Esos 8 y más, el octonodo y más aún, podemos hacer una teoría incluso más amplia que esa. Pero dentro de esa unidad es que se da la actividad de las personas. Y esa actividad son los usos. Los usos son, en este caso, de culto religioso, en otro es educativa, en otro es familiar, en otro es deportivo, una plaza. Teníamos una plaza ahí al lado de la municipalidad. Entonces, al mirar estos trabajos y relacionarlos con nuestro programa, prácticamente de una estamos atendiendo todos nuestros puntos. Bueno, este sí es un comentario interesante de Jennifer Martínez sobre la comunidad de Santiago, Misiones, donde hay un monasterio benedictino Tupací María. Yo había estado en este monasterio hace unos años. Generalmente uno puede pasar ahí unos días como se dice, de reposo, ¿no? De tranquilidad, de mucha paz. Pero lo interesante, a más del dibujo, uno está dentro del octonodo y el otro ya con un paisaje que es más rural que urbano. Eso sería lo interesante que tiene el trabajo. Esta es una zona rural. Y como ven, hay grandes espacios alrededor de la obra, que es una zona ganadera. La producción es ganadera, ¿cierto? La economía, por ejemplo. Y ella toma los 8 puntos de Meyer y los describe. Voy a leerlos porque realmente es un trabajo muy, muy completo y de altísima calidad. El punto 1 de Meyer dice estructura. En la parte principal se observa una gran puerta, vemos en el dibujo. En los costados y sobre la misma se observan ventanas con barrotes de madera
En los laterales hay un pasillo, se nota muy bien en el dibujo, a lo largo de la obra. Prácticamente es un pasillo yeré. El techo se encuentra sostenido al frente por vigas de madera de tallud. Se ve muy bien la estructura. No se olviden, estructura es pilar y viga en este caso, que son las que sostienen el peso del techo. Estas se sostienen por columnas de troncos de urunde y en los costados columnas de ladrillos enlucidos con cemento. Bueno, se usa el material del lugar. Se usa el material del lugar. Entonces, dentro de nuestra teoría de la arquitectura, esta obra tiene entonces énfasis local, énfasis, digamos, del suelo, del lugar de donde está construida. La finalidad es un monasterio, se realiza la celebración comunitaria de la Eucaristía, también oraciones individuales o junto con los monjes. Ahí viven los monjes. 3, medio ambiente. La obra se encuentra en un entorno natural, ¿no?, rodeada de árboles y arbustos, alejada de la zona urbana. Muy interesante este comentario de Jennifer. Estética, 4. Tiene un estilo colonial, las puertas son de madera con diseños tallados en la misma. Las ventanas de los costados tienen vitrales. Qué interesante. Y los de enfrente tienen barrotes de madera. Además, en los costados de las ventanas principales se puede observar faroles de pared vintage. Y acerca del farol izquierdo se encuentra una piedra en la cual está tallado un mensaje. Una piedra en la cual está tallado un mensaje. 5 entornos. La obra se encuentra rodeada de amplios campos y variedad de árboles y arbustos. El camino que pasa por dicha obra es de tierra, lo que dificulta llegar al sitio durante climas lluviosos. Además, al lado de la obra se encuentra un campanario, y las casas de los monjes que tienen una ubicación particular en forma de V corta. Sí, eso está al lado. Proceso constructivo 6. Se utilizaron materiales traídos de distintos lugares del país. Los materiales utilizados son tejas, tejuelas, troncos y tablas. Fue realizada tradicionalmente sin la utilización de maquinaria. Entonces, artesanalmente. El proceso constructivo es artesanal. Tejas y tejuelas cosidas, troncos y tablas, ¿cierto? 7. Economía. Los monjes del lugar realizan diversas actividades para el mantenimiento de la obra, además de donaciones de los fieles y la organización de benedictinos. Los benedictinos son los que están a cargo de esta iglesia. Finanzas. El terreno donde se encuentra la obra fue donado por la familia de la zona y la construcción fue financiada por fieles laicos y la iglesia. Interesantísimo. Entonces, cuando la comunidad colabora, como en este caso con donar, vamos a decir, la obra, etcétera, etcétera, cuando uno toma ese compromiso, la obra que sale se la considera, digamos, propia. O sea, van a cuidar siempre porque es obra de ellos. No es algo que se trajo de afuera y se cayó ahí. No. El compromiso del vecindario, etcétera, etcétera, que donó, siempre va a cuidar esta obra porque la considera suya, es propiedad de ella. Y tienen el apoyo, desde luego, para el mantenimiento a cargo de los monjes benedictinos. Y ahora viene un comentario de Jennifer. La teoría del octonodo es lo más significativo de esta clase para mí, ya que hasta el momento no tenía conocimiento de la existencia de esta teoría. Cada clase agregó un nuevo conocimiento a la biblioteca mental de mi persona. Qué lindo concepto.
ampliando además mis horizontes, mi visión del mundo y la realidad. Excelente este trabajo, excelente, porque vean que aquí hay todo. Está el ejercicio práctico, que sería la parte técnica, pero está también el aprendizaje, que es el crecimiento personal de cada uno de ustedes. O sea, los dos objetivos que tenemos del curso, que son la parte propiamente técnica, arquitectónica, etcétera, etcétera, se cumplió con este trabajo. Pero de rebote también, por hacer ese ejercicio, en este caso la señorita Jennifer, ella también aprendió el aprendizaje, algo nuevo. Y eso se le va a quedar siempre ya. No es nomás una memoria esto, no es una memoria. Esto que hizo ella y junto con todos ustedes es la construcción de un conocimiento nuevo. Muy valioso. Así que reciba mis felicitaciones. Realmente esto es para mostrar. Vamos a hacer nuestro folleto al final, o vamos a hacer una exposición de todo este trabajo, para mostrar a la sociedad encarnacena lo que estamos haciendo aquí en beneficio de toda Itapúa, porque ya no es solo Encarnación, aunque la UNAE está en Encarnación, vamos a decir, en ustedes tienen embajadoras y embajadores que llevan el mensaje de la UNAE hasta esos lugares. Bueno, aquí tenemos dos obras. Bueno, el de la derecha habíamos conocido ya el de Mario, ¿no? Ahora Mario le dio toque ya de color, le dio perspectiva y mostró un poco los alrededores. Entonces el dibujo, el croquis adquirió ya una fuerza expresiva muy, muy linda. Entonces, ya es una lámina para mostrar también, fantástica. De la izquierda tenemos el Colegio Nacional Silvio Petirosi de Edelira, kilómetro 75, de Samuel Antonio Mereles Aliendre. Entonces aquí Samuel nos está mostrando un colegio de Edelira, de gran valor también aquí Vemos el colegio allá en el fondo, pero el colegio no está aislado, está prácticamente en un parque que tiene su muralla aquí enfrente. Y vemos vegetación, vemos verde, y vemos también vecinos. Vemos también la bandera nacional allá, indicando que ese es un lugar de estudios, de escuela, de colegio. Entonces, como ven, cada dibujo nos está mostrando algo de una realidad y que contiene todos los factores que habíamos visto en nuestro programa. O sea, hay una teoría de la arquitectura, hay una expresión que es el croquis, hay una cultura, esta es una cultura rural como la anterior, una cultura rural que tiene sus condiciones de vida, su forma de vivir, vamos a decir. Hay mucha naturaleza, muy distinta tal vez del trabajo de Mario, que es ya en la ciudad, Encarnación, ¿no? Vemos menos verde ya ahí, aunque vemos más transformación. Vemos ya una calle asfaltada, vemos una escalera para subir. Entonces, ahí ya tienen ustedes diferencia ciudad, área rural. Desde luego que en la ciudad también hay más población. Hay vecinos también ahí, en la catedral. Entonces ahí tienen diferencia entre ciudad y área rural. Desde luego, y también vemos que al lado de la escuela hay también una casa al lado. Pero lo principal es que hay un gran espacio verde, numerosos verdes. Entonces diría que el aire puro de este lugar es mucho mejor que el aire puro de Encarnación.
hará como a principios de año vinieron aquí a Encarnación unos investigadores de una universidad nacional allá en San Lorenzo y traían una camioneta y dentro de ella estaba la investigadora que tenía como una aspiradora. Y entonces salía a la calle y aspiraba el aire que había. Y en la computadora dentro de la camioneta mostraba la suciedad que tenía el aire. Entonces había cobre, zinc, en el centro aquí de la ciudad de Encarnación. Lo que se está oliendo es un aire que ya no es puro. Y a veces a mí me sorprende porque hay gente que hace gimnasia ahí, ¿cierto? Y entonces está oliendo el humo que sale de los autos. A eso se agregan lo que salen de los asados, de los pollos que se hacen, ¿cierto? Del polvo, de la polvareda. Y esos medían estos investigadores. Después creo que se fueron a ver, ¿dónde es que yo los vi? Fueron al área rural, un poquito aquí a la salida de Encarnación. Y ahí ya el aire no tenía toda la suciedad que tiene que el de Asunción. Entonces ahí tienen ustedes. Entonces se ha de vivir con más salud en esta área rural que aquí nosotros en el centro. Entonces esto entra pero perfectamente en el tema ambiente natural. El terreno, la vegetación, el clima, el paisaje natural y el medio ambiente. Pero también ya aparece la contaminación ambiental, que es esto que les cuente, que el aire deja de ser puro, vamos a decir el puro, para volverse contaminado. Entonces aquí tenemos dos dibujos, uno de la ciudad de Encarnación y el otro de Delmira. Felicito a ambos, nos están haciendo conocer realidades interesantísimas. Bueno, aquí tenemos otro trabajo formidable, Municipalidad de Pirapó. Bueno, aquí la autora es, a ver, Velázquez, sí, Rosana Velázquez, sí. Bueno, este es otro trabajo formidable, fantástico, porque ella se tomó el lujo de hacer incluso un plano de ubicación, lo que rodea a la municipalidad, ¿cierto? Con sus calles, el vecindario, la vegetación, ¿cierto? Y una foto de la municipalidad. No se olviden que Pirapó es una colonia que, de origen japonés, de productores de soja, de trigo, de gran escala, y de muchos años ya instalados en ese lugar. Y es una comunidad pujante, muy pujante. Yo durante 3 años he estado yendo a menudo por cuestiones de salud y pude conocer algo de la sociedad de Pirapó. Tienen una cooperativa de Pirapó muy, muy, muy pujante, que tiene sus instalaciones, etcétera, etcétera. Ahí llegué a ver una especie de concurso de orquídeas. A ellos les gusta mucho la jardinería de orquídeas, vamos a decir. Y también sus casas son muy propias. Ya la cultura japonesa tiene una forma de ver el espacio que es interno, es un espacio interno, dentro de la casa. Y a veces uno de afuera a lo mejor no ve mucho, pero más es la vida interna la que ellos, vamos a decir, relievan, le ponen más importancia. Y aquí entonces tenemos el trabajo
de la municipalidad. Y ella hizo un análisis de las 6 coordenadas. La municipalidad de Pirapó se encuentra ubicada sobre la avenida Japón. Es una obra donde prevalece netamente las coordenadas locales y es una arquitectura orgánica, ya que se resalta en sus alrededores vegetaciones permanentes. Entonces ahí tenemos muy bien explicado. Sería este el tercer tipo de teoría que nos produce este tipo de arquitectura. Las 6 coordenadas universales. Función. La misma cumple una función pública, ya que en ella acuden los pobladores de la ciudad. ¿Sí? Cuestiones administrativas de la municipalidad. Administración. Ay, se me fue. Acuden los pobladores de la ciudad. Estética. Consta de 2 formas geométricas acorde a su entorno. 2 formas geométricas acorde a su entorno. Economía. De alguna forma, dentro de las instalaciones de la misma, se realizan una importante labor para el desarrollo de la comunidad. Así le decía, al interior es la cosa. Esas son, a ver, un poco función, estética y economía. Son universales. Estas son universales. Ahora, coordenadores universales, dice ella. Yo creo que esta de abajo han de ser locales, ¿no? Ella puso universales. Como estructura cuenta con pilares, vigas, hormigón armado. Vigas, hormigón armado. Bueno. Finalidad. Lugar frecuente, con instalaciones acordes a la función administrativa de toda municipalidad. En Tornes se encuentra rodeada de bosques, el arroyo Pirapó, salones recreativos y un parque recreativo municipales. Bueno, atender un poco la ortografía, que ahora mejor escribieron apurado, pero ver un poco la ortografía. De cualquier manera, el conjunto de la presentación es muy, muy valioso y muy interesante porque nos da un plano de orientación. Generalmente, eso van a aprender a lo mejor en el próximo semestre. Se utiliza lo que se llama también el norte, el planito del norte. ¿Dónde queda el norte ahí? A la señorita, si después ajusta esto, se hace un redondito y se pone una flechita hacia el norte. Y perpendicular, a la parte de atrás del norte está el sur, y perpendicular a la derecha está el oeste, y a la izquierda está el occidente, por donde sale el sol. Entonces ese sería un detalle que ustedes puede agregarle a su obra. Entonces, aquí también se cumplen ya todos los objetivos de nuestro programa. Tenemos teoría aplicada. La tarea del arquitecto aquí es proyectar esto, investigar y proyectar. El ambiente cultural es, en este caso, lo interesante de la izquierda es que es una adaptación de la cultura japonesa al lugar kilómetro 83, creo que de la ruta que va hacia Ciudad del Este. No, es que trajeron los japoneses en un avión, en paracaídas tiraron una hora, no. Esto se adaptó también, la cultura japonesa, a las condiciones del lugar, del clima, de las condiciones. A su producción también. Ambiente natural, ni qué decir. Y los usos es que además de la municipalidad también hay toda la comunidad japonesa con sus casas, con su gran edificio de la cooperativa japonesa. Hay supermercados de la cooperativa japonesa. Hay muchos también abogados que ofrecen sus servicios. Hay restaurantes, hay un restaurante japonés formidable ahí. Y hay también sanatorio, ¿sí? Para atención de la salud. O sea, todos los aspectos.
hay también escuelas y colegios en ese lugar. O sea, todos los usos que tiene la ciudad para la comunidad hay ya en esta comunidad de Pirapó. Entonces, en un dibujo completamos todos los puntos de nuestro programa. Muchas felicitaciones entonces aquí a la señorita Velázquez. ¿Me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces lo que yo sugeriría Sí, profe. es si pueden hacer todos los ajustes a sus dibujos, a los que todavía no entregaron, que por favor, aquí tienen ejemplos interesantes donde inspirarse, terminen sus dibujos para que todos los estudiantes los tengamos a fin de que yo pueda poner mi nota de proceso. Con estos que están, yo ya voy a poner mi nota de proceso. No obstante, si ustedes quieren, ya se sale de la obligación del trabajo práctico, pero para que quede en una cartulina ya bien terminado este trabajo, que después podamos exponer en la UNAE, ¿cierto? Háganle los ajustes, escríbanle si pueden también algo, alguna narración de la historia de la comunidad, etcétera, etcétera, para que podamos hacer un cuadernillo con todos estos trabajos. Un cuadernillo, podamos entre todos, digamos, ayudar a publicar y que sea el ejemplo de ustedes. También, como les dije en otra clase, pueden compartir con la profesora Edurne, que es de representaciones, o sea, dibujo, y ver qué sugerencias les da ella para incorporar un aspecto expresivo a estos trabajos, que se logra con la línea, con la sombra, con el color. De cualquier manera, entonces, muy, muy contento estoy de ver que ustedes han entendido el ejercicio y han aprendido también. Han aprendido. Una cosa valiosa puede ser lo que en el anterior trabajo que leímos, que era el de que la señorita Jennifer, al final ella pone un comentario de el aprendizaje que hizo al hacer este trabajo y haber escuchado las clases. Sería muy interesante si le agregan entonces esa pequeña conclusión que le pueden llamar aprendizaje. Aprendizaje. Y ahí tenemos terminado. Bueno, el punto siguiente es, entrando ya en la bolilla de la historia, era el debate acerca del capítulo 1 del libro La ciudad en la historia. Y aquí habíamos distribuido para cada estudiante un aspecto, un capítulo, un subcapítulo de los capítulos. Incluso están ahí con sus respectivos nombres. Por ejemplo, Acosta, Roche, Gerson, Ariel, ¿está presente? O Morínigo, Koenig, Alejandro, Sebastián. ¿No están presentes? Bueno, pasamos al segundo. Acuña, Rolando, Adrián. Presente, profe. Bueno, ¿y Mario Müller? ¿Están? Mario. Bueno, entonces, Adrián, usted leyó el subcapítulo que le correspondió, ¿no? Sí. Bueno, entonces
¿por qué no nos narra un poco las conclusiones que usted sacó de ese capítulo? ¿Sí? Ese capítulo, subcapítulo se llamaba Dictados y prefiguraciones animales, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esa lectura tuya? Bueno, el filósofo, por así llamarlo, porque fue filósofo, hablaba mucho sobre cómo se organizaba una ciudad en base a las reacciones o las formas que trabajaban los animales en la naturaleza. Daba, daba ejemplos, como por ejemplo, cómo las abejas se organizaban dentro de un panal, porque prácticamente veía a las personas que se fueron agrupando en las ciudades o creando en las ciudades como los panales de las abejas. Qué lindo. Cómo se organizaban para crear las calles, cómo se organizaban las hormigas dentro de los hormigueros para hacer cómo hacer el trayecto que tendrías que realizar para recolectar tu alimento y todo aquello. O sea, hacía mucha referencia a las actitudes o formas de trabajar de los animales en la naturaleza para dar un entendimiento de cómo se fue organizando una ciudad. Sí, muy interesante, muy interesante. Justamente porque al final, en la forma de organización, es que van a ir instalándose en el territorio, ¿no? Instalándose en el territorio, quedándose en un lugar y vivir sedentario y no ser un migrante que va de lugar a lugar, ¿no? Entonces, en una ciudad entonces tiene que haber una organización con base a los recursos que haya cerca y que le pueden servir para su sobrevivencia. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario también sobre lo dicho por Adrián? Es bueno que comenten, que pregunten, entonces así se va a hacer más rico el tema. Vamos a ver entonces Alderete Angie. ¿Está? Muller González Sebastián. Javier Areco. ¿No está? Alan Novaes. Hola, profe. Hola. Acá estoy. Bueno, Diga. tú has leído tu subcapítulo 4. Sí, profe. Sí, leí. Entonces, ¿quieres hacernos una presentación del aprendizaje que sacaste de la lectura? Sí, profe. A mí me tocó la domesticación y la aldea. Sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, con lo que yo estuve leyendo, desde hace tiempo lejano, la gente aprovechó la naturaleza y a full. Con la economía de ayer y hoy siempre está resaltando con la pequeña población. Porque antes se manejaban la gente en grupos. No, eran una comunidad. Sí, sí. Sí, sí. ¿No? Bueno, espera que me voy a soltar un poquito más. Y también hablaba sobre el desarrollo agrícola y doméstico, porque una parte que yo entendí fueron las mujeres que empezaron a descubrir, por ejemplo, sobre la sexualidad, y eso
le llamó mucho la atención a la mujer. Otra cosa que puedo hablar, eso es lo que me llamó más la atención. Entonces, al ser sedentarios y al quedarse en un lugar, un grupo, porque muy bien lo dijiste, no era aislado, entonces tienen una producción y esa producción es agrícola, ¿cierto? Sí, agrícola. Agrícola. Y también domestican los animales, ¿cierto? Así mismo. A nosotros hoy nos parece muy sencillo ver la gallina, ver el caballo, ver la vaca, pero eso todo tuvo en la historia su proceso de domesticación. Sí, mediante la responsabilidad comunal y el desarrollo agrícola que tuvieron Sí, ellos. Y doméstico, claro. Fueron la así, cooperación más social, más compleja que se pudo desarrollar. así mismo, exactamente. Entonces son valores que había en la comunidad. Y esos valores los impulsaban entonces a resolver los problemas de sobrevivencia. Es decir, ¿cómo hacemos para poder vivir aquí? Y entonces, como usted dijo, produjeron la agricultura, domesticaron los animales, usaron la mutua colaboración, el trabajo en grupo y se instalaron también en aldeas, ¿cierto? Así mismo. Sí, Y así mismo. entonces eso está respondiendo una pregunta de nuestro programa, muy bien, que es cómo nacen las ciudades, ¿cierto? Sí, Orígenes de la ciudad. Entonces, usted nos está contando un ejemplo de origen. Primero la aldea, todavía no estamos en la ciudad. La diferencia que va a haber probablemente sea la densidad. Densidad es la cantidad de personas que viven en 1 metro cuadrado. Cuando vimos en los dibujos rurales allí, los dibujos de las compañeras, veíamos mucho campo libre, ¿no? Mucho campo libre alrededor de la obra arquitectónica. Y eso se llama baja densidad. O sea, por metro cuadrado hay poca gente que está encima. Vimos el de Encarnación y ya vimos que hay más gente por metro cuadrado. Entonces, tiene una densidad más alta. Y si vamos al centro donde están esas torres de muchos pisos, ahí en un espacio pequeño están varios pisos, entonces su densidad va a ser más alta, o sea, más personas van a vivir en ese metro cuadrado. Aquí aprendemos un poco y busquen ustedes también en alguna lectura, esto se llama demografía, el concepto de densidad. Anoten en su cuaderno. Y acá nomás estamos viendo ya una densidad rural que es baja, o sea, mucha tierra libre, mucha tierra libre. Porque en el caso de Misiones, tipo de producción es ganadero, tipo de producción ganadera. Pero ya en la ciudad ya hay una serie de otras producciones de tipo de servicios, en fin, que exige que más gente esté por metro cuadrado. Entonces aquí estamos aprendiendo la densidad. Tomen nota de eso. Entonces, muy bien, Alan, esta presentación. Ahora, muchas gracias. Analía Argüello, ¿está? Analía. Sí está. A ver, Analía, ¿usted pudo leer? A ver, ¿dónde está Analía? El capítulo 5, el número 5. Acá figura en la lista, ¿eh? ¿No está Analía? Bueno,
el mismo tema tenía que leer Micaela Ocampos. A ver, Micaela. ¿No está Micaela? Ah, sin micrófono está Analia. Muy bien, vamos a ver. Entonces no puede ella leer. Analia. Ahora, Águeda. ¿Está Águeda? A ver un poco. Presente, profe. Buenas, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿qué tal? Entonces tú tienes el capítulo 6, ¿cierto? Así mismo. ¿Quieres hacernos un poco un resumen de tu lectura? Bueno, el capítulo 6 consistía en la contribución de la aldea. Y al principio decía que la aldea era conformado, como dijo el compañero, era por un grupo de personas. Y decía que podría ser de decenas o entre 70, que- y con un hogar. Y ahí ya se conformaba una aldea. Y una de las palabras claves que resalté fue el neolítico, algo que Neolítico. busqué también el significado porque no sabía qué significaba, Sí, y decía que era de las eras así, de las, de la era prehistórica, o sea, de las rocas, y sí, donde sí. empezaron la agricultura y la ganadería y la producción. Y el capítulo 6 consistía en que las aldeas veían temas así para la producción agrícola y veían así para poder vivir. Sí, sí. También hablaba sobre la cultura de cada aldea, de cada persona de la aldea, sus costumbres, que cada uno tiene su dios doméstico, sus costumbres y demás. Y también decía en que gracias a los valores, a los buenos valores que tenían los aldeanos, se podría mantener estable la aldea. Em, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad y demás. Y en la última parte decía también que si la aldea se mantenía estable, se mantenía bien, ellos podían tener ese estado durante miles de años. O sea, Ya. así decía. Y después hubo un gran cambio que fue en la parte del arado y que cambiaron las herramientas de piedra, Manuales. Sí. sí, a metales. Ah, mira un poco. Así es. Eso fue lo que más se me quedó en la cabeza. Interesantísimo, interesantísimo. Sí, el neolítico, es como tú bien lo dijiste, es también la aparición del metal. Por eso el arado, la espada. También en la guerra se usa ese avance. Y antes de eso era el lítico, la época en que el hombre vivía en las cavernas. Lítico es piedra. No sé si alguna vez viste alguna cueva de piedra. Esa fue la primera etapa. No se puede llamar arquitectura, sino era una cueva, vamos a decir. Era solo, era solo piedra. Pero aquí ya el neo quiere decir nuevo, nueva piedra quiere decir neolítico. Lítico es piedra. Y también la aparición, como muy bien lo dice, del metal, que tiene una forma de tallarlo, ¿no? Hay una forma de tallar el metal, hay que golpear, quemar primero y después martillar hasta llegar al punto, ¿no? Y aparece también la agricultura ya con un arado que tiene digamos, un elemento que va abriendo la tierra que es metálico. Pero siempre el que empuja es el hombre y seguro que tiene adelante una vaca o un caballo, ¿no? Pero eso ya representó un paso gigantesco para garantizarle una producción agrícola importante a esa aldea que tú muy bien dices. Y darle, vamos a decir, el alimento y es posible que también pueda vender algo de eso en las ferias, ¿no? Pueda también venderse.
Pero muy bien, entonces entra ahí la aparición de la economía y de la producción. Muy bien, los capítulos nos van dando, pero de manera clarísima, lo que nos cuenta Lewis Mumford, la aparición de la primera aldea y por qué aparece. O sea, usted lo dijo muy bien, por qué es que aparece, y los otros compañeros también. Domesticación de los animales, también conseguir agua también era muy importante. Muy bien. Está presente. Profe, Sí, diga. ya tengo un micrófono. Sí. A mí me tocó la parte que decía cerámica, hidráulica y geotécnica. Ah, bueno, fantástico, fantástico. Adelante. Y habla más o menos de la aparición de las nuevas tecnologías que consistían en armas y herramientas, pero sobre todo en recipientes. Claro. Las armas eran las que utilizaban los hombres y los recipientes que eran para recolectar o guardar eran de las mujeres, que ellas también se encargaban de la elaboración. Y también habla sobre la vivienda, que la vivienda de ese entonces era más o menos un hueco más cavado. Sí, Y ahí era, o sea, esa era su estructura, no tenían algo elaborado. sí, formidable, formidable. Bueno, es interesantísimo cómo enlazamos todo y vamos teniendo la idea de cómo nace una ciudad, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias. Entonces, Analía, Águeda, Erika. ¿Está Erika? A ver. Erika. No la veo. Erika. Otazu. Sí está. Andrés. ¿Está presente Andrés? Andrés, ¿dónde se fue? Un interesante dato que diste era la aparición de las vajillas, ¿no? Las vajillas de cerámica. O sea, el barro que hay que quemar para producir, digamos, una taza, una jarra para guardar agua. Nosotros tenemos el cambuchí, donde antes se utilizaba para poner agua y tener agua fresca, ¿no? El cambuchí paraguayo. Entonces vean dónde tuvo su origen, lejísimo, en el Neolítico, hace muchísimos años. Otazu no estás, Erika tampoco. Adriana, a ver, Adriana. No aparece también. Caterín. Bueno, la pena que nos tiene es que nos quitan un capítulo, entonces quedamos sin esa parte, ¿no? Pero que preparen para la próxima clase que sin falta van a leer. Ahí se nos terminan los 8 subcapítulos del capítulo 1. Ahí hay un buen comentario del escrito. Chat de grupo de Zoom, dice. Voy a leer un poco porque es muy valioso. Caterín, muy bien. Sus resúmenes, mándenme así por chat para que yo pueda tener, ¿cierto? Voy a leer. Caterín, ¿está? Si puede leer, sería fantástico. Ah, bueno, no puede usar su micrófono. Muy bien, le voy a leer. Profe, no puede usar el micrófono, pero dice, según lo que leí, hablaba de que tenían sus ritos y que el principal era el de la fertilidad. Probablemente para el asunto de que la semilla nazca, ¿no? La semilla. También hablaban de que relacionaban el nacimiento y muerte de la vegetación con el nacimiento y muerte del dios del grano y que se utilizaron la agricultura
para sostenerse. Es decir, que dependían de muchas fuerzas naturales y que para controlar esas fuerzas, el rey de esa zona se atribuía poderes sagrados. El hombre urbano buscaba el modo de controlar acontecimientos naturales que sus precursores más primitivos solían aceptar con muda resignación. O sea, los aldeanos eran muy silenciosos. A mí me tocaba el capítulo 2. El capítulo 2 de ella decía dictados y prefiguraciones animales, decía el capítulo 2. A ver, el capítulo 2. No, capítulo 2, sí, ese. Y dice, con muda resignación. Y a mí me tocaba el capítulo 2, angustia, sacrificio y agresión. Y una palabra que no entendí fue proto-urbano. Ah, muy bien. Voy a darle la respuesta, anótenla, Caterine. Y dejo. Proto quiere decir primero, o aquello que es inicial, lo que comenzó, lo que fue antes de lo urbano, que es la aldea. Ahí está. Protourbano es un poco la aldea, lo que está antes de lo urbano, porque lo urbano tiene otras condiciones diferentes al que tiene la aldea. Entonces, esa es la definición de proto. Proto quiere decir antes o primero. Muy bien, excelente. Vamos a tomar nota de lo que han hecho. Fantástico. Entendió. Fabuloso. Vamos a avanzar otro poquito. Capítulo 2. Entonces ahora aparece Chantal. Chantal está. Chantal. Y Guillermo Patrón. Guillermo. ¿Qué tal, profe? Hola, ¿cómo estás? ¿Pudieras Bien, bien. contarnos un poco tu capítulo 1, subcapítulo 1? Profe, a mí me toca el capítulo 2. Sí, punto 1, ¿no? La primera Sí, transformación urbana. A ti te toca sí, ese mismo. la transformación. Estábamos hablando antes de la aldea, ¿no? Ahora vas a hablar Sí. lo que comienza después de la aldea. Vamos a ver. Bueno, así como estaban hablando antes de lo que era lo protourbano, o sea, que fue la aldea, acá también habla de eso, que lo Sí, primero que hizo la sociedad fue la aldea. sí, Y después viendo una forma de que, o sea, fue evolucionando todo eso, porque había más cantidad de gente y había que, de alguna forma, había que solventar toda esa cantidad de gente. sí Y mismo. bueno, se empezaban a ampliar esas aldeas hasta llegar a ser ciudades. Y así también, con eso, lo de las ciudades, hubo un cambio no solo en eso, en lo que fue las aldeas, sino también en lo cultural, Sí, por el hecho de que cambiaba su cultura. O sea, había nuevos grupos profesionales, o sea, nuevas profesiones, sí, eh, sí, nuevas formas de cultivar también, decía, porque ya había nuevas herramientas, decía, y era tipo algo más industrial. Y ahí Lewis nombra también que fue como si fuera que pasó como si fuera que es la revolución industrial, que sí, tipo que todo evolucionó. sí, sí. Y bueno, eso es lo que puedo decirle de mi capítulo. Muy interesante. Entonces, todos me escriben después en el chat para que me quede su... Eh, lo que dijiste fue muy interesante eh, porque aparecen nuevos usos en la ciudad y con ello también nuevas ocupaciones, ¿no? Nuevas ocupaciones. El mercado, por ejemplo, toda ciudad tenía su mercadito. Nosotros aquí también teníamos antes en la Villa Baja el mercadito y eso se trasladó después al actual
mercado, vamos a decir, mercadito también, ¿no? Otra cosa interesante también, estas ciudades a veces estaban cerca del mar, ¿cierto? Entonces la pesca fue un factor importante también de consumo y también de venta, la pesca. Y todo el arte que implica ir a pescar, las barcazas, las canoas, etcétera, etcétera. Hay todo un desarrollo también de la marina, se dice la marina. Porque a más de la pesca, eso le permitía también llevar sus productos a otra parte, por el mar, y de la otra parte traer lo que importaban de ese lugar. Entonces se establece el comercio, aparece el comercio, ¿cierto? Y el comercio entonces se vendía en la ciudad, las telas de seda que venían de la China, en fin. Vean que los chinos hasta ahora tienen su famosa, su camino de la seda, que viene de la China y viene hasta Europa. Y ahora están otra vez reforzando para que más productos chinos lleguen hasta nosotros, ¿no? Entonces, ahí nace el comercio. En la parte rural todavía no había así un comercio como ese. Es muy interesante aquí, como ven, cómo va pasando de la aldea a la ciudad. Ya después vamos a ver los tipos de ciudades, ¿no? Pero eso un poquito más adelante. Muy bien. William Cardoso. William. Leandro Pinto. ¿Está Leandro? Sí, profesor. Sí. Bueno, ¿querés presentar tu trabajo? Vamos a escucharte. Sí, pero yo no, todavía no te lo pude enviar, pero no entendí muy bien. Pero sí leí y te voy a explicar cómo lo entendí. Sí, señor. ¿Igual? Adelante, sí. Total, puedes corregir. El mío, Sí. sí, el mío se trataba de la primera impresión urbana. En esta trataba algunos puntos, como los anteriores he dicho, en base a los cultivos, y Sí. uno muy importante que era en torno al rey. En esta parte describe que el rey poseía mucho poder en torno a cómo tenía sus granos. Sí. Algunos medían el poder del rey mediante los granos o la comida, e inclusive hubo algunos que se pudo medir en base a sus mujeres, pero eso aquí no es lo importante. Acá lo que era más importante era el uso de sus granos, ya que si una aldea o nación, el rey poseía mucho, podía fácilmente evitar el comercio con los otros para evitar una posible hostilidad contra él, o sea, los mataba de hambre a los demás. El rey poseía poder absoluto en torno al pueblo, si tenía los recursos suficientes. Sí, sí. Otro también estaba de que el rey debía mostrar alguna señal de que Dios o alguno de sus entes divinos lo pusieron en ese cargo. Sí, sí, sí. Por más de que sea un usurpador, porque en esos tiempos había muchos usurpadores que suplantaban la posición del rey, debían mostrar una especie de correlación divina, o sea, un mensaje divino así. Ya que en esos tiempos ellos se regían por 5 dioses, si mal no recuerdo, que ellos eran los enviados. Después nomás se empezó a hacer con los granos y con una, ¿cómo decirlo? Con una unión entre la iglesia y el reinado se implementó no sé cómo lo describió ahí, era algo así como almacenes. Usaban almacenes. Eso ya era depósitos, comercios, eran algo así. Sí,
Sí, y así, así elevaban sus puestos como cargos. O sea, le daban, a los sacerdotes ya le daban más poder político en eso. Interesante. Sí, tú tocas una cosa importantísima, porque los que trabajaban la tierra eran los aldeanos, y el rey y su equipo le cobraban impuestos a los aldeanos, digamos, un porcentaje de su producción. Así, Sí, o sea, sí. eran los aldeanos. También le cobraban impuestos en torno a dónde estaban, ya que había lugares donde estaban amurallados, ya que Sí, eso eran más seguros. sí, sí, sí. Se podría decirlo como si fuera la zona comercial. Así mismo, sí, amurallado, sí, cómo no. Ujú. Porque había muchas... Como la zona de los nobles y de los campesinados. Así mismo. Y los campesinados, vamos a decir como tú dices, estaban fuera de la muralla, ¿no? Estaban fuera de la muralla. Sí, no se le permitía el paso a eso, a no ser que tenga una una considerable suma de bienes o dinero, por así. Sí. Entonces acá toca... Sí, adelante. Sí. Sigue nomás. No, he seguido. Interrumpir más sin querer. Aquí toca una cosa importante. En esta época, el que tenía más poder era el que tenía más tierra, ¿no? Y el que tenía el poder de poder conseguir esos granos, y ahí estaba su riqueza, ¿cierto? Era la etapa que podríamos llamar agrícola. Es decir, el propietario de la tierra era el que tenía más poder económico y también se asociaba a lo político, ¿cierto? Y los otros eran, digamos, en cierta manera, no sé cómo llamar, pero gente muy dependiente y con muchas pocas posibilidades así de crecimiento social, que eran los que trabajaban. Ahí estamos, ese era una especie de estado de autoridad monárquica. Monarquía quiere decir de reyes, los cortesanos, esos que están siempre alrededor del rey, condes, duques, etcétera, etcétera. Y eso prácticamente son los que sacaban la plata a los que trabajaban a través de sus diferentes militares, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, tipo de en sociedad de esa disculpe, Samuel, época. había algo que tenía que disipar a toda costa, de que en esa época, no por ser rey o noble ya tenías completamente autoridad sobre todo, ya que durante esa época el que más mandaba sobre todo era la iglesia. La iglesia, sí. La iglesia tenía el espacio central dentro de la Mesopotamia. O sea, Perfecto. la iglesia en ese tiempo era lo terrateniente y era como algo así como un país que ejercía poder dentro de un país otra vez. Formidable. Sí. Nos va a ser muy... Podrías tener mucho poder, pero la iglesia aún así te superaba. Sí, 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 sí. Fantástico. Este concepto va a ser muy valioso dentro de otros capítulos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vienen Alejandro Carranza y Catherine Reichenbach. ¿Están? Catherine y Alejandro. Catherine está. A ver qué dice Catherine. Ah, yo era la que comenté arriba. Ah, muy bien, Catherine. Muy bien. Comprendido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces ahora tenemos a Mario de Sousa y a Nicole Retamoso. Mario de Sousa. ¿Están presentes? Parece que no. Y Jennifer Delgado y José Rivas.
Jennifer no estaba. Jennifer no estaba. Ah, Martínez, Jennifer Martínez. Bueno. Hasta aquí era. Sí. Bueno, me parece formidable. Lamento que no hayan estado los otros compañeros, pero como ven, vayan tomando responsabilidad en esto de la lectura. Todo lo que no están, tienen que leer o enviarme su escrito por chat. ¿Cierto? Porque a esto yo le doy valor también de proceso, porque estamos ensayando la lectura y estamos ensayando también que uno cuente lo que leyó, eso que lo que más le llamó la atención, y vea que a través de lo que dijeron los compañeros y compañeras, tenemos una idea, pero formidable, que se tomó de Lewis Mumford, cómo en este lugar, por lo menos, esto era Europa, se dieron las condiciones para el nacimiento de la ciudad a partir de las aldeas, de la producción agrícola. Y para que haya producción hay que sentar, o sea, hay que estar en un lugar, digamos. Y después, como eso se va volviendo más complejo, ¿no? Se vuelve más complejo y nuevos servicios, y crece también la población, que yo le dije el concepto de densidad. Crece la población y ahí también hay más necesidades que hay que responder. Por ejemplo, acá en Encarnación, tomando esa analogía que se acabó de leer, la ciudad terminaba ahí en el barrio Cabrori terminaba el barrio, ¿no? Estoy hablando de hace 25 años. Y poquito, no, 25, 23 años más o menos, sí. Y entonces yo ya estaba acá, trabajaba, pero también trabajaba en Asunción, etcétera. Y dije, yo me quiero quedar aquí. Y me fui a comprar un lote en el barrio Caagüirori. No había nada, todo era Caagüirori. Y bueno, compro un lote, incluso el vendedor, un señor ahí una familia era, que era dueña de todo eso. Y me dice, comprana toda esta manzana, me dijo, que no había nadie que compraba, pues entonces yo iba a comprar uno nomás. No, dice, comprana esta manzana. No ve que es barato y no hay nadie. Dije, no puedo. Dije, bueno, comprar por lo menos 2. Y bueno, compré 2 lotes. Y me olvidé del asunto, ¿no? Bueno, ahora, cabrón, después de que se creó la Universidad Nacional de Itapúa, es un barrio que le podemos llamar universitario. Las actividades que generó y genera la actividad universitaria, creó toda la, digamos, la arquitectura que hay en los alrededores, ¿cierto? ¿Y para qué son esas obras? Habitaciones para estudiantes, porque como hay muchísimos estudiantes de los municipios del interior, no tienen a lo mejor aquí familia, pariente o lo que sea, y entonces tienen que alquilar la piecita que hay disponible cerca de la universidad. Entonces se ahorran el tránsito, se ahorran gastar en transporte. Entonces ese es uno. 2, comida. Tiene que haber dónde comer. Después ya se crean pequeños comederos ahí frente a la universidad, después un poquito más, en todos lados van a crear comederos. Después ya es pequeños supermercados, no son los supermercados esos que hay en el centro, sino donde uno pueda comprar algo ahí, ya hay, ¿cierto? Después ya otras cosas, fotocopias, dónde hacer fotocopia, dónde comprar material, tinta, etcétera, etcétera. O sea, todas las otras necesidades que demanda estudiar en una universidad, le tiene que responder enseguida el comercio. Y hoy
20 años después, hasta se construyeron diferentes bloques ahí en la universidad, pero ellos fueron comprando nuevas manzanas en sus alrededores para ampliar su espacio, y ahora está terminando ahí, a 2 cuadras de mi de mi lote, que está todavía ahí. A 2 cuadras se está construyendo la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa. Ya terminaron los 2 primeros pisos y ya va por el tercero. ¿Cuántos estudiantes tiene medicina? Póngale que tiene 300, 400. No sé si todos ellos luego van a necesitar piezas por ahí. Pero en este tiempo de construcción de la Facultad de Medicina, se han construido ya residencias para estudiantes hasta de 4 pisos, ahí cerca de mi casa. Entonces, ahí tienen ustedes también. Nosotros a lo mejor vamos a tener que estudiar, nos gustaría estudiar este asunto, que es demasiado interesante. Lo que eran, ahí donde terminaba Encarnación, hoy día es un barrio universitario. Y siguió ya ahora, importante, ahí cerca nomás está un hotel, el hotel Agua, que se llama, que es un hotel internacional de una, no sé cuántas estrellas, 4 o 5 estrellas de tener. Y ya en los alrededores ya hay otros tipos de servicios interesantísimos. Y entonces nos muestra que hay una dinámica social y económica y cultural en el nacimiento de las ciudades. En este caso cito un barrio, ¿cierto? Pero esto que le pasó al barrio Caburorú se puede agrandar a los otros barrios, y a lo mejor también algo parecido fue con Encarnación. Bueno, les felicito los comentarios y las lecturas, porque ahí también ustedes comienzan a exponer. Hay que saber exponer también, porque en la exposición uno tiene que convencer al que lo escucha. Importante ponerle énfasis de que uno leyó y supo lo que leyó. Entonces le pone más fuerza, más pasión en su presentación. Y como tercer punto, ven ustedes, dice, los 2 resúmenes de mi charla que hubo en el foro que les comenté hace como 1 o 2 semanas sobre la relocalización de los reasentados de Yacyretá. Está en Moodle en su apartado de apoyo. ¿Quiénes, se acuerdan que comenzamos a hablar de esto? ¿Quiénes entre ustedes eran que estuvieron en el foro y a la vez fue, creo, una señorita que vivió en la zona baja, creció ahí todo, hizo su vida, y después esa casa hoy día está enterrada y ya no hay más? ¿Quién era ella? Ella hizo un comentario de que vivió allá y que le emocionó mucho que haber escuchado algo sobre esa realidad. Y entonces ahí yo le devuelvo el trabajo que hice en forma de artículo científico, del cual una parte, el artículo 1 fue publicado, y ahora probablemente en la revista que saca la UNAE y el CID-UNAE, Centro de Investigación, va a salir el segundo artículo. Entonces, yo quiero adelantarles a ustedes esa noticia. ¿Cómo podemos ver el principio? Y aquí van a ver el artículo que va a salir en la revista, probablemente en 1 mes, 2 meses. Se llama 2 resúmenes originales del proyecto UNAE CONACYT y Prociencia 14 investigación.439, cuyo título es Grandes proyectos de desarrollo y transformación sociourbana entre Encarnación y Posada, que terminamos en diciembre de 2017. El primer artículo se resume acá en esta primera parte, vamos a decir. Y
El segundo es que hasta ahora no había tenido impresión y probablemente se va a imprimir ahora. Aunque es un resumen, pero las noticias que aquí se dan no se sabe mucho en la ciudadanía encarnacena. Entonces, yo quisiera que ustedes le echen una mirada, una lectura, por si les interesa, digamos, porque aquí está resumido también toda nuestra asignatura, pero ya acá en Encarnación. Aquí hay todos los factores que estamos viendo, no solo la arquitectura, sino el urbanismo, la dinámica urbana, las transformaciones urbanas, y seguro que les va a motivar leer estos dos resúmenes. Entonces las palabras claves incluso están puestas ahí abajo, así como yo les pedí que hicieran en su lectura. Y también tienen un ejemplo de cómo se hace un resumen para un artículo científico, que hasta no es tan diferente que el que están haciendo ustedes. No es tan diferente. Lo único que uno le agrega a esto es la bibliografía. Si alguno de los conceptos que escribió ahí, usted lo tomó de algún otro autor, de algún libro, un artículo, una investigación, hay que poner ahí el referente. Se llama el referente. Porque si no pone, eso se llama plagio. Y el plagio es condenado por lo penal, ¿cierto? Por ejemplo, ahí vean ustedes, dice, en este primer resumen, dice, el objetivo, identificar los impactos producidos por la construcción de Yacyretá, gran proyecto de desarrollo, Lins Ribeiro, 1999. El autor Lins Ribeiro usó esta frase, gran proyecto de desarrollo. Entonces yo tomé de ese libro y le pongo aquí la referencia. Y luego en la bibliografía cito el libro ese de donde yo saqué este concepto. Y así hay que hacer en cualquier parte en el que usted tomó de algún otro autor. Tomen nota de esto. Esto se llama defender la propiedad intelectual. Y voy a redondear esto en el resumen del resumen, porque este es el primer resumen con sus palabras claves y después el segundo resumen de la otra lectura con sus palabras claves. Pero aquí yo me acuerdo de ustedes, por eso van a escuchar. Dice, resumen. Estos dos resúmenes originales que resultaron de la investigación del título, grandes proyectos, etc., y a las que les incluiré una breve adenda. Adenda quiere decir un comentario, no solo el resumen, sino un comentario más. Se presentaron en el 6º encuentro virtual de investigación en ciencias jurídicas, humanas y sociales los días viernes 24 y sábado 25 de mayo de 2020 desde la UNAE. Este proyecto culminó en enero de 2017 y el CONACYT lo aprobó institucionalmente. Un proyecto se aprueba con un gran acta de cierre, se llama, de que usted cumplió todos los compromisos muy bien. Pero la UNAE sigue comunicando a la sociedad sus hallazgos, porque es fuente de nuevas investigaciones. Y de este mismo encuentro, varios estudiantes, ustedes, me hicieron saber que querrían conocer más al respecto, algunos de ustedes, para poder continuarlo. Acá pueden salir otros artículos. Además, entre las estudiantes estaba presente una señorita que nació y creció en Villa Baja, destruida, y quedó motivada en la ponencia. Algunas noticias que aquí serán presentadas son primicias, o sea, novedad, o sea que no conoce otro. Y la sociedad encarnacena, más aún la nacional, está muy débilmente informada. Y esto justifica la publicación. Entonces, al compañero y a la señorita que dijo que ella provenía de la Villa Baja, aquí tiene
un poco para recordar algo de lo que fue esos momentos de su vida. ¿Algún comentario? Aquí está el segundo resumen. Bueno, ahí termino la parte de contenido. Entonces, los que aún no entregaron sus trabajos, ponerse al día, ya que la asistencia ya fue liberada. Entonces, comiencen, digamos, con todo, ponerle toda la atención a los trabajos, hacerlo mejor, leer, estudiar también las otras asignaturas. Y entre los profesores de arquitectura, nosotros tenemos un acuerdo de que si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta al profesor de historia, porque hay algo que háganle al profesor de historia. Si quieren pedir algún comentario a la profesora Edurne de la parte de representación, háganlo. Ella me dice, yo con mucho gusto voy a orientarles. A la profesora de redacción, se llama Liliana, profesora Liliana, para mejorar su texto, tener en cuenta la ortografía. Muéstrenle a ella y van a tener orientación. Aprovechen todos los recursos que tienen ahí enfrente. Nosotros estamos para brindarle toda nuestra cooperación, vamos a decir. Están los profesores de geometría descriptiva, el profesor Cristaldo, por ejemplo, a los que están haciendo ya perspectiva, con él van a tener fuerte trabajo de perspectiva. Entonces, esto va a tener, digamos, ustedes van a tener más elementos para el dibujo. Y bueno, entonces les sugiero, y prepárense para el examen en los temas que puse más temprano, la primera parte de esta conferencia, y nos vemos en la clase del próximo martes, ¿cierto? Ahí ya quiero recibir todos los trabajos, escuchar la lectura de los otros capítulos de Lewis Mumford, y si alguien lee también mi artículo que les mostré acá, quisiera saber también su comentario, me sentiría muy feliz. Acá dice uno, chat, angustia, sacrificio, agresión, y una palabra que no entendí fue proturbano. Esto ya expliqué, profe, yo era la que comenté arriba. Caterine, sí. Ah, ¿tú eres la que vivió en la Villa Baja, Caterine? No. Ah, ahí está. Yo soy del barrio en Boicaé, Analía. También se hicieron muchos cambios en el barrio y relocalizaciones y demás. Sí, gracias. Quiero decirle a Analía que hay una tesis dedicada exclusivamente al barrio en Boicaé. Tesis, un trabajo final de grado, es de un ahora arquitecto de Asunción, que al terminar su defensa fue felicitado por la mesa, y póngale que unos días después llegó con su papá a mi casa, aquí en Encarnación, ahí en Caurorú, en la casa de Caurorú, y me trajo de regalo la tesis, esta que le hablo de Boicaé. Una joya. Entonces a la señorita Analía, cuando quiera y cuando tenga tiempo y quiera leer esa tesis, está a sus órdenes. Y espero que lea un poco estos resúmenes para ver si nos hacemos también un conversatorio sobre ese tema, que desde luego va a ser de gran importancia tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por todo y felicidades por ese trabajo que está saliendo. Y nos vemos pronto en la próxima martes. Ah, y en el parcial martes. Sí, antes del parcial vamos a hacer un Zoom preparatorio, ¿cierto?
breve nomás para dar idea de cómo va a ser el examen y enseguida ya reciben ustedes sus planillas de examen. Entonces, cordial saludo para todos. Gracias, profe, Hasta luego, igualmente. profe. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias, Hasta la profe. próxima. Chao, chao.